Bueno, vamos a ver con este video un tema nuevo de lengua, que son las oraciones en voz activa y en voz pasiva. Vamos a observar la siguiente imagen. Podríamos, en base a esta imagen, expresar las siguientes oraciones. El perro mordió al niño, pero también podríamos decir el niño fue mordido por el perro. Con cualquiera de las dos oraciones estamos expresando o estamos describiendo lo que vemos en la imagen. La situación es la misma, lo que cambia es la manera en que nosotros hemos expresado cómo suceden los hechos. En la primera, el perro mordió al niño, nosotros estamos indicando que un sujeto es el que realiza la acción. En cambio, en la segunda, el niño fue mordido por un perro, nosotros estamos expresando que a ese sujeto le cae una acción, ¿sí? Y también le cae a alguien que hizo la acción. Entonces así encontramos dos tipos de oraciones que nosotros podemos usar para expresar una situación, un suceso, un fenómeno. Las oraciones en voz activa y las oraciones en voz pasiva. Estas dos oraciones son diferentes modos que tenemos nosotros de construir un mensaje. Las oraciones en voz activa indican si el sujeto realiza la acción, mientras que en las oraciones en voz pasiva nosotros indicamos que el sujeto recibe una acción. Vamos a ver cada una por su lado en particular qué características tiene para poder reconocerlas. Las oraciones en voz activa. Por ejemplo, el perro mordió al niño. Están formadas siempre por un sujeto, en este caso es el perro, ¿sí? Este sujeto va a hacer una acción, mordió, y siempre tiene que tener este sujeto un objeto directo. En este caso, el objeto directo es al niño, porque si yo pregunto ¿a quién mordió el perro? Encuentro esta estructura que sería el niño, que también la podría reemplazar por el pronombre lo. Entonces, las oraciones en voz activas siempre tienen que tener esta estructura. Siempre tiene que aparecer un sujeto, un verbo y un objeto directo. Puede aparecer mucha información más, pero sí o sí estas tres estructuras tienen que estar presentes, ¿sí? Y esta oración entonces en voz activa va a indicar que un sujeto realiza una acción. Veamos más ejemplos. El policía atrapó a los ladrones. Veamos si está en voz activa. Tenemos un verbo, atrapó. ¿Quién atrapó a los ladrones? El policía. Entonces tenemos al sujeto. Y si le preguntamos al verbo ¿qué atrapó el policía? O ¿a quién atrapó el policía? Encontramos a los ladrones. Entonces ahí está nuestro objeto directo. Por lo tanto, esta oración tiene sujeto, verbo y objeto directo. Por lo tanto, esta oración está expresada en voz activa. Ana saludó a su amigo. Tenemos un verbo. ¿Quién saludó a su amiga? Ana. Tenemos el sujeto. ¿A quién saludó Ana? A su amigo. Tenemos un objeto directo. Entonces cumple con tener un sujeto, un verbo conjugado y un objeto directo. Entonces esta oración también está expresada en voz activa. Me quedó una vez rara. En voz activa, ¿sí? Veamos un último ejemplo. La señorita aprobará a los alumnos con 10. ¿Qué tal, ah? Bien. Tenemos un verbo, aprobará. ¿Quién aprobará a los alumnos con 10? La señorita. Este es el sujeto. ¿A quién aprobará la señorita? A los alumnos.
¿Sí? Entonces acá tenemos nuestro objeto directo. Podemos observar que tiene las tres estructuras que se necesitan. Tiene un sujeto, tiene un verbo y tiene un objeto directo. Tiene más información, ¿sí? Este con 10 respondería a otro modificador. Lo dejo afuera, pero ya tiene las tres estructuras necesarias. Entonces podríamos decir que esta oración también está expresada en voz activa. Vamos a ver qué pasa cuando las oraciones están expresadas en voz pasiva. Recordemos que es otra manera de dar un enunciado, una información, un mensaje, en donde al sujeto le recae una acción. El niño fue mordido por el perro. Veamos qué encontramos. Encontramos un sujeto, el niño, ¿sí? Encontramos una frase verbal, fue mordido. Analicemos esta frase verbal. Esta frase verbal está compuesta por el verbo ser, ¿sí? Que está conjugado, en este caso sería fue, está conjugado en el PPS, y un participio, que sería mordido, que es el que me indica la acción. Entonces, en la voz pasiva siempre tiene que aparecer esta frase verbal, compuesta por el verbo ser, que está conjugado, y un participio. ¿Qué más tenemos que encontrar en una frase verbal? Tenemos que encontrar otro modificador que se llama complemento agente, que en este caso sería por el perro. ¿Qué es un complemento agente? Es un modificador del predicado, siempre empieza, siempre, con la palabra, con la preposición por, y responde a la pregunta ¿por quién fue hecha la acción? ¿Por quién fue mordido el niño? Por el perro. Esta estructura entonces se llama complemento agente y ese complemento agente es el que siempre tiene que estar presente en las oraciones en voz pasiva. Entonces encontramos en la voz pasiva un sujeto, una frase verbal, sí o sí con estas características, y un complemento agente. Veamos más ejemplos. Los ladrones fueron atrapados por el policía. Encontramos un sujeto, encontramos la frase verbal encabezada por el verbo ser más un participio, y si le preguntamos por quiénes fueron atrapados los ladrones, obtenemos la respuesta por el policía, y esta estructura, como está encabezada por la palabra por y respondió a por quién fue hecha la acción, se llama complemento agente. Entonces, ya tengo el sujeto, tengo la frase verbal, ¿sí? Encabezada por el verbo ser más el participio, y tengo un complemento agente, entonces yo ya podría decir que mi oración está expresada en voz pasiva. El amigo fue saludado por Ana. Encontramos un sujeto, el amigo. Encontramos la frase verbal, encabezada por el verbo ser más un participio, fue saludado. Y encontramos otra estructura que nos responde a por quién fue hecha la acción, por quién fue saludado el amigo, por Ana. Y comienza con la preposición por, entonces un complemento agente. Tengo sujeto, tengo frase verbal, tengo complemento agente, la oración está expresada en voz pasiva. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Un ejemplo más. Los alumnos serán aprobados por la señorita con 10. Entonces tenemos un sujeto,
tenemos una frase verbal encabezada por el verbo ser más un participio y tenemos un complemento agente, es decir, tenemos una estructura que comienza con la preposición por y que nos indica por quién fue hecha la acción. Al tener estas tres condiciones, podríamos ya indicar que la oración está expresada en voz pasiva. ¿Sí? Entonces miren acá. Toda oración que está expresada en voz activa también puede expresarse en voz pasiva o al revés. ¿Sí? Miremos los ejemplos. El ejército de San Martín derrotó a los realistas. Esta oración está formada por un sujeto, ¿sí?, por un verbo y por un objeto directo. Por lo tanto, está expresada en voz activa. En esta forma de hablar, nosotros hemos dicho que un sujeto es el que realiza la acción. Pero esta misma situación la podríamos haber expresado de otra manera, diciendo que a un sujeto le recae la acción, ¿sí? Miremos acá. Los realistas, tenemos nuestro sujeto, fueron derrotados. Acá tenemos la frase verbal encabezada por el verbo ser más el participio. ¿Por quién? Por el ejército de San Martín. Acá tenemos el complemento agente. Entonces nosotros podemos decir que esta oración está expresada en voz pasiva. ¿Qué pasa cuando nosotros cambiamos de una voz a otra? Si ustedes observan, las mismas estructuras lo único que hacen es cambiar de posición y por lo tanto de información que van a dar. Miren entonces, en la oración en voz activa el sujeto, en la oración en voz pasiva el sujeto pasa a ser el complemento agente, ¿sí? Lo que era mi sujeto en la voz activa se transforma en el complemento agente en la voz pasiva y le agrego el por, porque es una condición que tiene que tener siempre el complemento agente. Mi verbo de la voz activa se transforma en una frase verbal. La acción derrotar es la que yo voy a poner en participio. Y adelante voy a conjugar el verbo ser respetando el mismo tiempo que tenía el verbo de la voz activa. Entonces, mi verbo de la voz activa se transforma en una frase verbal en la voz pasiva. Y lo que era mi objeto directo en la voz activa va a pasar ahora a ser mi sujeto en la voz pasiva. ¿Por qué? Porque este objeto directo de la voz activa, en la voz activa, ¿sí?, que está informando sobre la acción, ahora va a ser lo principal de la oración porque sobre él va a recaer la acción. Este es el traspaso que se hace de una voz a la otra. Tenemos que tener cuidado de cómo vamos cambiando las estructuras. Miremos entonces más ejemplos. Los especialistas estudian a los infectados para encontrar la vacuna. Los infectados son estudiados por los especialistas para encontrar la vacuna. La situación es la misma, lo que cambia es la forma que yo tuve de expresar esa situación, ¿sí? Veamos entonces, acá tenemos, estudian es el verbo. ¿Quiénes estudian a los infectados? Los especialistas, ese es mi sujeto. ¿A quién estudian los especialistas? A los infectados. Este es mi objeto directo, ¿sí? Bueno, ahora miremos que si tiene sujeto, tiene verbo y tiene objeto directo, esta oración está expresada entonces en voz activa. ¿Cómo hago yo para cambiarla a la voz pasiva? Mi OD va a pasar ahora a ser el sujeto, ¿sí? Los infectados va a ser ahora mi sujeto. El verbo se va a transformar en una frase verbal que respeta el tiempo. Estudian está en presente, entonces el verbo ser tiene que estar conjugado en presente. Son estudiados. Entonces ahí tenemos la frase verbal. ¿Sí? Bien. Y encontramos otra estructura que responde al por quién son estudiados los infectados, que es por los especialistas. Esto es mi complemento agente.
Mi complemento agente se formó cuando yo, el sujeto de la voz activa, lo transformé agregándole el por en un complemento agente. Entonces, esta segunda oración tiene sujeto, tiene frase verbal, tiene complemento agente, entonces es una oración expresada en voz pasiva. El resto de la oración, el resto de la información no la puedo eliminar, ¿sí? Porque es importante, la dejo al final del predicado, todo, que en este caso sería ¿para qué? Es otro modificador que todavía no vemos. Como yo esta información no me influye ni en la voz activa ni en la voz pasiva, la pongo al final de la oración, pero tiene que aparecer porque es importante. Otro ejemplo. Mi mamá recibirá a sus amigas de la secundaria este martes para tomar el té en casa. Esta oración, si la analizamos, encontramos un verbo, recibirá. ¿Quién recibirá a sus amigas de la secundaria este martes para tomar el té en la casa? Mi mamá, ese es el sujeto. ¿A quién recibirá mi mamá? A sus amigas de la secundaria. Este es el objeto directo. Tiene sujeto, tiene verbo, tiene objeto directo, entonces la oración está expresada en voz activa. ¿Cómo la cambiaríamos a la voz pasiva? ¿Sí? El sujeto de la oración en voz activa va a pasar a ser mi complemento agente en la voz pasiva. El verbo que está en futuro se va a transformar en una frase verbal respetando ese tiempo, ¿sí? Entonces el verbo ser se transforma en serán y la acción se transforma en participio. Y el objeto directo de la voz activa se va a transformar en mi sujeto en la voz pasiva, las amigas de la secundaria. Entonces, en esta segunda oración tenemos sujeto, tenemos frase verbal, tenemos complemento agente, entonces podríamos decir que esta oración está expresada en la voz pasiva. ¿Me van entendiendo? Obviamente cuando vean el video y no entiendan algo, párenlo y mándenme mensaje, así yo les voy explicando. Otro ejemplo más. Los alumnos fueron sancionados por los directivos. La vamos a analizar. Encontramos una frase verbal encabezada por el verbo ser, que está conjugado, y un participio. Recuerden que el participio puede cambiar de género, puede estar en plural o puede estar en singular. Eso va a estar relacionado con el sujeto. ¿Quiénes fueron sancionados por los directivos? Los alumnos. Ese es mi sujeto. ¿Por quiénes fueron sancionados los alumnos? Por los directores. Yo pregunté por quién fue hecha la acción. Encontré una estructura encabezada por el por, entonces yo sé que esta estructura es mi complemento agente. Entonces, esta oración tiene sujeto, tiene frase verbal y tiene complemento agente. Esta oración está expresada en voz pasiva. ¿Cómo voy a hacer para expresarla en la voz contraria? Lo que era mi sujeto de la voz pasiva pasa a ser ahora mi objeto directo en la voz activa. ¿A quiénes sancionaron los directivos? A los alumnos. Entonces este es mi objeto directo. La frase verbal ya no puede ser más frase verbal, tiene que ser un verbo conjugado. Entonces lo transformo en un verbo conjugado que respete el pasado, ¿sí? Sancionaron. Este es mi verbo conjugado. Y lo que era mi complemento agente, yo le quito el por y lo transformo ahora en mi sujeto en la voz activa, los directivos. Entonces, si observamos esta oración, encontramos un sujeto, los directivos, una acción, sancionaron, un objeto directo, a los alumnos. Entonces, esta oración está expresada en voz activa. Y ahí hicimos el pasaje de la voz pasiva a la voz activa. Ninguna estructura yo la puedo eliminar, solamente la cambio de función de una voz a la otra. Compré un regalo especial para el cumple de Juli. Bien,
Veamos entonces acá en esta oración. Compré es mi verbo, que compré un regalo especial es mi objeto directo. ¿Qué pasa con el sujeto? El sujeto no está. Sé que soy yo, pero no aparece escrito, entonces es un sujeto tácito, pero el sujeto está. Es como el sol, aunque no lo veamos, está. Bien, entonces, ¿cómo hago yo para pasar esta oración que está expresada en voz activa, porque tenía sujeto, tenía verbo y tenía objeto directo, cómo lo paso a la voz pasiva? Bien, ya sabemos que lo de siempre es mi sujeto en la voz pasiva, un regalo especial. El compré se va a transformar ahora en una frase verbal que respeta el tiempo. Fue comprado. Y mi sujeto tácito, que yo tengo que indicar, que en este caso se trata de yo, ¿sí? Lo voy a transformar en mi complemento agente. Por mí, no digo por yo, digo por mí, por él, por ella, por nosotros. Depende de la persona a la que yo le atribuí ese sujeto tácito, ¿sí? Entonces, tengo sujeto, tengo frase verbal y por mí, por quién fue hecha la acción, tengo complemento agente. Entonces tengo una oración expresada en la voz pasiva y acabamos de ver cómo hice el cambio. Esta estructura, que es el para qué para el cumple de Juli, yo no la puedo eliminar, sino que la copio tal cual al final, la dejo al final del predicado, pero no la puedo sacar de la oración. Bien, eso es todo, espero que hayan entendido, obviamente esto con la práctica se aclara y lo van a poder hacer, pero sí o sí lo más importante es ir recordando cuáles son las estructuras que tiene que tener una oración en voz activa, cuáles son las estructuras que tiene que tener una oración en voz pasiva, aprendérmelo de memoria, y después cómo van cambiando esas estructuras de lugar para pasar de una voz a la otra.